Siempre estamos regateando con Él. Si usted no ha regateado con Cristo, entonces debe ser usted un cristiano maravilloso, un cristiano del tercer cielo. Tal vez, aún el día de hoy, le hemos pedido rebajas al Señor. Decimos dentro de nosotros, Señor Jesús, solo te puedo dar tanto. Oh Señor Jesús, ten misericordia de mí. No puedo darte más espacio. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy está con nosotros una vez más en el programa nuestro hermano José Ramón Asensio. Saludos, hermano José Ramón. Es un placer estar con ustedes. Hermano José, quizá ahora entonces usted pueda introducirnos al mensaje de hoy del estudio Vida de Juan del capítulo 15 y darnos un resumen corto de nuestro último programa radial, incluyendo inclusive cualquier cosa que le haya impresionado en Juan 15. Para mí, el punto impresionante de Juan 15 es la ilustración de la vid y los pámpanos. No hay otra planta que pudiera ilustrar tan adecuadamente el fluir de la vida que existe entre el Señor y sus creyentes. El Señor dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El yo soy, aquí es Cristo, y el vosotros somos nosotros. Cristo el Hijo es el centro de la economía de Dios, y Él también es la corporificación de todas las riquezas del Padre. La vid, que incluye a los pámpanos, expresa al Padre de una manera corporativa, como un organismo viviente. El fluir de las riquezas del Padre constituye a la vid en un organismo viviente. Con esta ilustración, podemos ver que individualmente cada uno de los creyentes en Cristo es un pámpano, pero corporativamente somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por medio de la expresión del Hijo con el Padre, estos pámpanos llevan fruto. Este fruto procede del fluir de las riquezas de la vida interior. El traer gente a Cristo no es el resultado de nuestro esfuerzo, ni de nuestro trabajo, ni de nuestras artimañas o astucia, sino que el llevar fruto es el resultado de nuestro disfrute continuo de Cristo como nuestra vida. Entonces, el fluir de la vida de Dios en nosotros produce un organismo divino, el cual culminará en llevar fruto de forma orgánica. Ahora simplemente necesitamos permanecer o morar en la vid. Excelente, hermano Ramón. Creo que ahora estamos listos para el mensaje de hoy. Vayamos al mensaje. This matter of abiding El punto de permanecer o morar is a crucial matter in chapter 15. es muy crucial en el capítulo 15 de Juan. All the things in chapter 15 Todas las depend cosas upon de este capítulo dependen de este permanecer. El verdadero permanecer depende de si es que vemos o no esta visión. Una visión de que usted es un pámpano. Cuando vemos que nosotros somos un pámpano, entonces es difícil alejarse, sino más bien permaneceremos allí, y este permanecer es el morar. No trate de permanecer. Cuanto más trate de permanecer, más se apartará, se caerá. Pero si oramos y decimos, Señor, muéstrame, dame una visión clara, que yo soy uno de los pámpanos. Yo creo que un día el Señor nos mostrará que somos un pámpano. Entonces ese día dirá, alabado sea el Señor, yo soy un pámpano, yo soy uno de los pámpanos. Entonces permanece en Él. Y cuando permanece en Él, Él permanece en nosotros.
el que Él permanezca en nosotros depende de nuestro permanecer en Él. Así que nuestro permanecer en Él es la condición de su permanecer en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Él. Si nosotros moramos en Él, ciertamente Él morará en nosotros. Si nosotros no moramos en Él, no cumplimos la condición para que Él more en nosotros. Su permanecer en nosotros depende de nuestro permanecer en Él. Este permanecer mutuo traerá el fruto. Tal vez podamos ver el hecho de que somos un pámpano, pero ahora necesitamos mantener esta comunión entre nosotros y la vid. Cualquier cosa que nos separe del rico suministro de la vid debe ser eliminado. Solo una pequeña desobediencia, solo un pecadillo, un pensamiento pecaminoso, que usted no lo condene, que usted no lo suelte, sino que lo guarda. Ese pecadillo se va a convertir en un aislamiento que lo va a apartar, lo va a aislar del suministro rico de la vid. Primeramente, tenemos que ver que somos un pámpano. En segundo lugar, tenemos que mantener la condición de la comunión. O sea que no debe existir nada entre usted y el Señor. Por experiencia todos sabemos esto, que una pequeñez, no es necesario que tenga una gran cosa. Una pequeñez puede separarnos de la comunión de Cristo. No es necesario que sea algo grande, sino algo pequeño puede separarnos del rico suministro de la vid. Hermano José Ramón, el hermano Witness Lee compartió de un permanecer mutuo que se ve en la vid y nos habló de dos aspectos. Uno es el hecho objetivo de que Cristo está en nosotros y ciertamente sabemos que Él nunca nos dejará. Pero en el mensaje, el hermano Lee también explicó el lado de la experiencia, que su permanecer en nosotros depende de la condición de que nosotros permanezcamos en Él. ¿Podría explicarnos cómo estos dos aspectos están relacionados? Sí, esos versículos dicen una y otra vez, permanecer en mí y yo en vosotros. Por ejemplo, el versículo 4, si no permanecéis en mí. Y aún más adelante en el versículo 5, el Señor dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. En esos versículos, por lo menos 3 veces, Él pone nuestro permanecer en Él, antes de su permanecer en nosotros, mostrándonos que la condición de su morar en nosotros es nuestro morar en Él. Si nosotros no permanecemos en Él, ¿cómo puede Él obrar, permanecer y morar en nosotros? Permanecer significa morar, quedarse allí. Por lo tanto, en todas estas declaraciones, Él pone nuestro permanecer en Él como una condición. Claro, por otros pasajes de la Biblia, sabemos que una vez que el Señor entra en nosotros para hacer nuestra vida, Él nunca nos dejará. Esto es maravilloso. Pero esto no es lo que trata este capítulo. Aquí permanecer está relacionado a llevar fruto, como también a permanecer en la comunión con los otros pámpanos. Cuando nosotros permanecemos, o sea, moramos en las riquezas del disfrute de Cristo y tenemos comunión con otros cristianos, abrimos el camino para que Cristo more en nosotros. Cuando no permanecemos en nuestra posición de pámpano en la vid, entonces seremos cortados de la comunión. Esta comunión es como la savia de vida que fluye en los pámpanos. Es el jugo de vida que llega a ellos. Esto no se refiere a la perdición o ser salvo, sino a la comunión de la vida divina que fluye en la vid. Este capítulo no trata con la salvación eterna o la perdición eterna, sino que habla de disfrutar experimentalmente las riquezas de Cristo, de la comunión con otros creyentes y de llevar a cabo la economía eterna de Dios. Amén. La palabra es verdaderamente maravillosa.
¿Qué tal si regresamos al mensaje con nuestro hermano Lee? Yes, we abide in him and he abide in us. Sí, nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. But many times Pero muchas veces we don't give him the space. no le damos el espacio ni el terreno. Él quisiera expandirse, extender su permanecer en nosotros, pero nosotros queremos limitar su permanecer. En otras palabras, nos gusta restringirlo. Miren, siempre hay una lucha muy delicada entre el Cristo que mora en nosotros que lo limitamos. Algo que lo limita a Él. Pero el Cristo que mora en nosotros se está extendiendo gradualmente, de forma muy gradual. Este Cristo quiere ganar más espacio, más terreno en nosotros. Quiere ganar pulgada por pulgada. Y a veces esta lucha continúa solo por una pulgada. Cristo quiere ganar una pulgada más en usted. Y usted quiere restringirlo, quiere limitarlo más. Una pulgada más. Siempre estamos regateando con Él. Si usted no ha regateado con Cristo, entonces debe ser usted un cristiano maravilloso, un cristiano del tercer cielo. Tal vez, aún el día de hoy, le hemos pedido rebajas al Señor. Sí, por un lado nos hemos regocijado y nos hemos consagrado a Él, pero aún decimos dentro de nosotros, Señor Jesús, solo te puedo dar tanto. Oh Señor Jesús, ten misericordia de mí. No puedo darte más espacio. Señor, sé paciente. Espera hasta que yo me despierte, hasta que yo esté listo, y entonces te doy otra media pulgada. Pero Señor, quédate ahí donde tú estás. Yo sé que no tenemos una oración tan definida como esta, pero sí sabemos que muchas veces tenemos algo que es similar dentro de nosotros, ¿verdad? Porque muchos de nosotros estamos creciendo muy poco, debido a que no le dejamos que Él se extienda en nosotros. No hay aislamiento con Él, pero hay mucha limitación. Esto es algo muy delicado. El permanecer es un asunto muy delicado, muy tierno. Pero el día de hoy debemos atender a dos cosas: que no debe haber ningún aislamiento, ni tampoco ninguna limitación. Déjenme decirle que eliminar el aislamiento es más fácil que el quitar todas las limitaciones, porque es difícil hacer esto. Aún temo que hoy día muchos de nosotros no estamos listos para decir esto. ¿No es verdad? Pero alabado sea el Señor, que pese a que no estemos listos, Él es paciente. Él es muy paciente, es bondadoso. Él está esperando por nosotros y nunca nos dejará. Lo más que haría es volver su cara a un lado. Esto es todo lo que Él haría. Pero aún así, Él se quedaría allí. Solo búsquele a Él para que por su misericordia y gracia usted siempre pueda darle el terreno y el espacio a Él. Dele el terreno. Deje que Él se expanda. Deje que Él se extienda dentro de usted en cada esquina, en cada avenida de su interior. Es así como tenemos el crecimiento. Hermano José Ramón, ¿por qué no oramos aquí mismo para pedirle al Señor que podamos tener tal crecimiento? Sí, querido oyente, pídale al Señor que crezca en usted y ore de esta manera. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarme. En este momento me abro a ti, Señor. Te doy libertad para que tú puedas crecer en mí. Crece en mi interior. Te doy mi familia, mis negocios, lo que tú quieras, Señor. No quiero limitarte en nada. Ya no quiero regatear más, Señor. Ven y crece en mí, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano, en la primera sección vimos cómo los pecados o cosas ocultas pueden aislarnos del Cristo morador.
Pero ahora, en esta sección, hemos visto algo acerca de cómo nosotros restringimos su crecimiento o expansión en nosotros. ¿Cuál es la diferencia en nuestra experiencia? Yo creo que es fácil para la mayoría de los creyentes en Cristo, quienes hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido lavados por la sangre del Salvador, comprender que los pecados, grandes y pequeños, aun los pensamientos malos, nos apartan del suministro rico de la vida de la vid, que es la vida divina en nosotros. Pero muchas veces no solamente aislamos al Señor, sino que también no le damos el espacio que Él quiere para morar más en nosotros. Que Él more en nosotros es dejar que Él se expanda y se extienda en nosotros, en nuestro ser interior, o sea, en nuestra mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando el Señor quiere expandirse en nuestros pensamientos, muchas veces no cedemos nuestro modo de pensar. Por lo tanto, Él está impedido, obstaculizado, Él está restringido. No puede moverse y extenderse en nosotros al grado que Él desea. Él también quiere expandirse en nuestros sentimientos, pero nosotros insistimos en mantener nuestras propias emociones. Simplemente lo restringimos y no le damos espacio para que Él crezca en nosotros. No cedemos y algunas veces discutimos con Él o regateamos con Él. Le decimos, si haces esto, entonces te cedo espacio. Pero esto no es dejar que el Señor haga su hogar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que dejar que Él obre. Si nosotros le permitimos, Él crecerá y se extenderá en cada aspecto de nuestro vivir. Bueno, regresemos ahora a nuestro hermano Lee. This is more demanding. Pone más demanda en nosotros To let the son's instant words abide. el permitir que las palabras instantáneas de Cristo moren en nosotros. Primeramente, el Hijo extenderá su permanencia en nosotros. Y segundo, mientras Él mora en nosotros, Él siempre nos está hablando. Y su hablar siempre es una rema, una palabra instantánea. Y hay veces esta palabra dice no, no aquí no. Y hay veces esta palabra instantánea viene con un requisito, con una demanda. Miren, ahora deben amarlo y deben guardar su palabra instantánea. Primeramente permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y después, gradualmente, su palabra permanecerá en nosotros y nosotros permaneceremos en su amor. Primeramente, Él mora en nosotros y luego su palabra mora en nosotros. Primero, Él nos trata simplemente consigo mismo, siendo sí mismo, pero gradualmente Él nos trata no solo consigo mismo y por sí mismo, sino por su palabra y por su amor. Esto tiene mucho significado. Les repito, primero nosotros permanecemos en Él y gradualmente permanecemos en su amor. Primero dejamos que Él more en nosotros y gradualmente dejamos que su palabra more en nosotros. Dejen que les dé una ilustración de esto. Supongamos que somos dos amigos. Yo soy amigo de él y él es amigo mío. Gradualmente, en esta amistad, yo tengo que creer su palabra. Ahora pueden ver que no es solamente él ahora, sino también su palabra. Si a mí no me importa su palabra, voy a perder su amistad. Además, gradualmente, tengo que estar en su amor. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si guardo su palabra, estaré en su amor. Y por consiguiente, la amistad será más profunda, más íntima y más intensificada. Por otro lado, si no me importa su palabra, no voy a estar en su amor íntimo y al final perderé la amistad. Si usted permite que Cristo permanezca en usted, Él siempre le hablará. Él siempre le estará hablando. Bueno, cuando Él le hable, usted tiene que decir, amén, Señor, te amo. Cuando usted le dice amén y guarda su palabra, inmediatamente entra en su amor.
Usted tendrá la sensación dulce que lo quiere tanto, que Él es tan precioso, tan lleno de amor para usted. Entonces, permanecerá no solamente en Él, sino también en su amor. Y esto es algo más profundo, más rico, más intensificado. Esto es algo muy íntimo. Después de esta experiencia, sin duda que un racimo de frutas le serán añadidos, porque usted estará tan lleno de todas sus riquezas. Y el fluir de la abundancia de la vida será muy prevaleciente para llevar más fruto. Es entonces que Dios el Padre en el Hijo será expresado. Este es el permanecer en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. En esta parte final del mensaje tenemos el tercer elemento para permanecer, y este es su hablar interior, que acompaña a su permanecer. ¿Cómo nos lleva esta experiencia de permanecer en Él a permanecer en su amor? Bueno, permanecer en Él es permanecer en todo lo que ya hemos visto. Esto es que primero vemos que somos pámpanos en la vid. Cuando vemos esto, queremos que Él se extienda en nuestro ser interior para hacer nuestra vida y llegue a ser más íntimo con nosotros. Y eso nos da un sentir más profundo de su permanencia. Este morar mutuo es nuestro morar en Él, y esto es también su morar en nosotros. Entonces, para que Él logre esto, o sea, para hacer nuestro morar mutuo mucho más íntimo y más real, Él nos habla. Y su hablar también es la palabra instantánea. La Biblia usa dos palabras para referirse a su hablar: logos, que es su palabra constante, y rema, que significa su hablar instantáneo. El rema ocurre en nosotros y es acerca de un asunto específico o acerca de una cosa que hayamos o no hayamos hecho. Esa es la palabra instantánea a nosotros que hace nuestra relación más mutua. Por lo tanto, Él nos habla bastante para que Él pueda morar más en todo nuestro ser. En cualquier circunstancia, ya sea un buen día o un mal día, o si tenemos un buen matrimonio o problemas en el matrimonio, Él nos hablará. A Él no le interesa si es un buen día o un mal día. A Él le interesa que su hablar sea recibido por nosotros en nuestro ser interior. Cuando Él habla, tenemos que guardar su palabra. Es decir, debemos permitir que su palabra more en nosotros. Cuando dejamos que la palabra more en nosotros, inmediatamente permanecemos en su amor. Permanecer en su palabra significa que hemos sido traídos a morar en su amor. Este permanecer llega a ser más y más íntimo, más profundo y aún más intensificado. Con tal solo decir amén a su hablar, moramos en su amor y su amor nos llenará y así amamos al Señor Jesús y permanecemos en su amor. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria al Señor. Gracias una vez más, hermano José Ramón, por haber estado con nosotros sin compartirnos tal palabra. Gracias por invitarme a su programa. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración,
y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida, por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.